Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La llamada llegó a las 9:47 de la noche un martes. Número desconocido. Luis casi no contestó, pero algo le hizo deslizar el dedo. Papá, su corazón se detuvo. Tomás, ¿dónde estás? He estado llamando por 2 días. El abuelo tomó mi teléfono. Dijo que ya no me querías. Papá, tengo miedo. Ellos cerraron con llave. La línea se cortó. Luis ya estaba tomando sus llaves. Su hijo había ido a casa de sus suegros el viernes por la tarde para lo que Beatriz llamó una visita de fin de semana. Cuando Tomás no regresó a casa el domingo, Beatriz puso excusas. El lunes, dejó de contestar. Para el martes por la mañana, Luis había conducido a la hacienda de los Larrañaga 3 veces. Nadie respondió al intercomunicador de la puerta, pero ahora tenía confirmación. Tomás estaba allí y estaba encerrado. La hacienda Larrañaga se asentaba en 5 hectáreas en una zona exclusiva de valle escondido, oculta detrás de puertas de hierro y setos bien cuidados. Dinero viejo. La familia de Beatriz había construido su fortuna en el desarrollo inmobiliario hace 3 generaciones. Su padre, Teodoro Larrañaga, ahora dirigía una práctica privada de consejería familiar desde el ala oeste de la hacienda, atendiendo a familias ricas con hijos problemáticos. Luis pasó de largo la puerta principal y estacionó en la calle adyacente. Había estudiado el diseño de la propiedad durante su matrimonio, brunches dominicales, reuniones festivas, innumerables cenas incómodas donde Teodoro lo miraba como a algo pegado a su zapato. Había una entrada de servicio cerca de la parte trasera. El código no había cambiado en 5 años. Estuvo dentro en 90 segundos. La casa principal estaba oscura excepto por el segundo piso. Luis se movió por los pasillos familiares, pasando el comedor formal donde Teodoro le había dicho una vez que nunca sería lo suficientemente bueno para Beatriz, pasando el estudio donde Daniela Larrañaga había sugerido que Luis firmara un acuerdo prenupcial que lo habría dejado sin nada. El ala de invitados estaba en el lado este. Luis escuchó voces al acercarse. No está comiendo lo suficiente. La voz de Daniela aguda con irritación. Comerá cuando acepte la realidad. Teodoro, despectivo. El psicólogo dijo que la resistencia es normal en la primera semana. La sangre de Luis se heló. Primera semana. ¿Qué pasa si Luis involucra a la policía? No lo hará. Tenemos a Beatriz e incluso si lo intenta, tenemos la evaluación de la doctora Montes. Luis de la Torre es un padre no apto. Problemas de ira, inestabilidad financiera. Los tribunales se pondrán de nuestro lado. Luis sacó su teléfono y comenzó a grabar. ¿Cuándo firmará Beatriz los papeles de custodia? El jueves. Montes la convenció de que Luis ha estado manipulando emocionalmente a Tomás. Ella cree que el niño necesita intervención profesional y Luis será eliminado de la imagen por completo. Una vez que tengamos la custodia completa, reubicaremos a Tomás a la propiedad de Valle de Bravo. Luis tendrá visitas supervisadas en el mejor de los casos, si es que lo permitimos. Luis dejó de grabar. Sabía exactamente dónde estaba Tomás ahora. La habitación de invitados cerrada al final del pasillo, la que tenía la puerta reforzada y barras en las ventanas, supuestamente instaladas por seguridad. Caminó directo a la habitación e intentó abrir la manija. Cerrada con llave. Togo. Tomás. Papá. La voz de su hijo se quebró. Papá, ellos dijeron. Lo sé, amigo. Aléjate de la puerta. Luis la pateó una vez con fuerza. El marco se astilló. Pateó de nuevo y la puerta se abrió de golpe. Tomás estaba sentado en la cama, todavía con la misma ropa del viernes. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos de llorar. Se lanzó hacia Luis, quien lo atrapó y lo abrazó fuerte. «Viniste», susurró Tomás. «El abuelo dijo que me regalaste». «Nunca». «Ni en 1.000.000 de años». Pasos retumbaron por el pasillo. Teodoro apareció primero, con el rostro morado de rabia. «Sal de mi casa». «Me llevo a mi hijo». «Ni se te ocurra». Teodoro bloqueó el pasillo, 1,88 metros y 90 kilos de furia prepotente. Detrás de él,
Apareció Daniela con su teléfono. Estoy llamando a la policía. Bien, dijo Luis con calma. Por favor, hazlo. Teodoro parpadeó. Estás invadiendo propiedad privada. Irrumpiste en mi casa. Estoy recuperando a mi hijo a quien han estado reteniendo contra su voluntad. Luis sacó su propio teléfono. Pero esperemos a la policía juntos. Tengo algunas cosas que compartir con ellos. No tienes derechos aquí, gruñó Teodoro. Tenemos documentación legal. No, no la tienen. Luis mantuvo su voz nivelada. Una mano en el hombro de Tomás. Tienen una evaluación psicológica fraudulenta de un médico que nunca me ha conocido. Tienen papeles de custodia falsificados que Beatriz no ha firmado realmente. Y tienen a mi hijo de 9 años a quien han estado reteniendo en una habitación cerrada durante 4 días. La mano de Daniela se congeló sobre su teléfono. ¿Cómo pudiste? Soy más inteligente de lo que pensaban. Luis miró a Teodoro a los ojos. Y están a punto de descubrir exactamente cuán inteligente. 20 minutos después, 2 patrullas se detuvieron en la hacienda. Luis mismo los había llamado mientras Teodoro fanfarroneaba y amenazaba. También había llamado a Héctor Muñoz, su abogado y excompañero de cuarto de la Universidad, UNAM, quien llegó justo cuando los oficiales entraban. La oficial Juana Montes, sin relación con la psicóloga corrupta, tomó sus declaraciones por separado. Luis le mostró la grabación en su teléfono. Le mostró la habitación cerrada. Le mostró los documentos falsificados que había fotografiado del estudio de Teodoro hace 3 meses cuando sospechó por primera vez que algo andaba mal. Señor de la Torre, dijo ella con cuidado. Estas son acusaciones serias. Tengo evidencia seria. Sacó un documento más, el que había estado guardando. Incluyendo esta custodia legal exclusiva otorgada a mí en los procedimientos de divorcio. Beatriz y yo hemos estado separados por 6 meses. Ella tiene derechos de visita. Sus padres no tienen ninguno. El rostro de Teodoro se puso blanco. El divorcio finalizó la semana pasada, continuó Luis. Beatriz lo sabe. Ella afirmó. Cualquiera que sea la historia con la que se hayan estado alimentando sobre obtener la custodia, nunca iba a suceder. La oficial Montes miró a Teodoro. Señor, ¿es esto cierto? Beatriz cometió un error, dijo Daniela rápidamente. Fue manipulada. El divorcio no es válido. La Ciudad de México no está de acuerdo. Héctor dio un paso adelante con otra carpeta. Tengo documentos certificados aquí mismo. Mi cliente tiene la custodia legal completa. Estas personas han estado reteniendo a su hijo menor contra su voluntad durante 4 días. Los oficiales intercambiaron miradas. Necesitaremos que todos vengan al Ministerio Público. No. Luis se arrodilló al nivel de Tomás. Mi hijo necesita ir a casa. Necesita comida, un baño y su propia cama. Estoy feliz de ir a la delegación mañana con mi abogado y proporcionar una declaración completa. Pero ahora mismo, me llevo a Tomás a casa. La oficial Montes miró el rostro pálido del niño, las ojeras bajo sus ojos. Ella asintió. Los necesitaremos en el Ministerio Público a las 10 de la mañana. No salgan de la ciudad. Ni lo soñaría. Luis llevó a Tomás a su auto. Cuando llegaron a la puerta, Teodoro gritó desde el porche. Te arrepentirás de esto. Tengo conexiones. Abogados, jueces. Te has hecho de un enemigo que no puedes permitirte. Luis se detuvo, se giró y miró a Teodoro Larrañaga directamente a los ojos. No, dijo en voz baja. Tú lo harás a partir de mañana. La historia había comenzado 18 meses antes en tiempos más felices. Luis de la Torre había conocido a Beatriz Larrañaga en una gala benéfica del hospital. Él estaba allí representando a la empresa constructora donde trabajaba como ingeniero estructural. Ella estaba allí porque su familia había donado la nueva a la pediátrica. Él se había enamorado profundamente. Ella era hermosa, inteligente, apasionada por las causas infantiles. Se casaron en 1 año. Tomás nació 10 meses después. Las grietas comenzaron pequeñas.
Los padres de Beatriz visitando sin previo aviso. Daniela criticando cómo Luis vestía a Tomás, qué alimentos le daba, qué pediatra había elegido. Teodoro haciendo comentarios mordaces sobre la crianza de clase media de Luis, su título de ingeniería de una universidad pública, sus ingresos modestos. Tienen buenas intenciones, decía Beatriz. Solo quieren lo mejor para Tomás. Pero lo mejor seguía expandiéndose. Los Larrañaga insistieron en que Tomás asistiera a un costoso preescolar privado. Le compraron un guardarropa que Beatriz escogió. Nada de lo que Luis elegía era apropiado. Planearon fiestas de cumpleaños elaboradas sin consultar a Luis, y luego lo hacían sentir como un extraño en las celebraciones de su propio hijo. El punto de quiebre llegó cuando Tomás tenía 7 años. Luis llegó a casa y encontró a Teodoro en su sala de estar con una mujer en traje de negocios. «Esta es la doctora Fernanda Montes», dijo Teodoro. «Es psicóloga infantil. Hemos organizado una evaluación para Tomás». «Disculpe». Luis miró a Beatriz, quien no le sostenía la mirada. «Tomás ha estado teniendo problemas en la escuela», dijo Beatriz en voz baja. Mis padres pensaron. «Tomás está bien». Su maestra dijo que le va genial. Su maestra no entiende a los niños de familias prominentes, intervino Daniela. La presión, las expectativas. La doctora Montes se especializa en ayudar a los niños a adaptarse a sus circunstancias. Luis los había echado. La pelea con Beatriz duró horas. Ella había estado a la defensiva, luego llorosa, luego enojada. ¿Por qué no puedes simplemente dejar que ayuden? ¿Tienen experiencia con esto? ¿Experiencia con qué? Tomás no necesita terapia. Necesita padres que tomen decisiones juntos, no abuelos que arrollen los límites. Esa noche marcó el comienzo del fin. Beatriz comenzó a pasar más tiempo en la hacienda de sus padres. Llevaba a Tomás allí después de la escuela y lo traía a casa tarde, cansado y retraído. Cuando Luis objetó, ella lo acusó de ser controlador. «Estás tratando de aislarnos de mi familia. Estoy tratando de proteger a nuestro hijo de personas que creen que son dueños de él». Los papeles de divorcio llegaron 6 meses después. Beatriz lo solicitó, citando diferencias irreconciliables y pidiendo la custodia total. Luis contraatacó con todo lo que tenía. Héctor Muñoz probó que Beatriz había sido entrenada por sus padres, que la solicitud de custodia era realmente idea de Teodoro, que los Larrañaga estaban intentando usar a Tomás como palanca para controlar el matrimonio. El juez otorgó a Luis la custodia total. Beatriz obtuvo visitas y el requisito de asistir a consejería de coparentalidad. Ella había estado devastada, no porque hubiera perdido la custodia, se dio cuenta Luis, sino porque había decepcionado a sus padres. Ahora conduciendo a casa con Tomás dormido en el asiento trasero, Luis entendía la siguiente fase del plan de Teodoro Larrañaga. Si no podía controlar a Luis a través de Beatriz, los evitaría a ambos. Encerrar a Tomás. Quebrarlo. Hacerle creer que Luis no lo quería. Conseguir que Beatriz firmara nuevos papeles de custodia bajo presión emocional. Presentar a los tribunales una nueva evaluación psicológica declarando a Luis no apto. Era calculado, metódico, malvado, y Luis iba a destruirlo por ello. Tomás comió 3 tazones de macarrones con queso y se quedó dormido en el sofá antes de que Luis pudiera llevarlo arriba. Luis lo llevó a la cama, lo arropó y se sentó observando a su hijo respirar durante mucho tiempo. Luego fue a su oficina y comenzó a investigar. Para las 3 de la madrugada, encontró la primera grieta en el imperio de Teodoro Larrañaga. La práctica de soluciones familiares Larrañaga había estado operando durante 12 años. Según su sitio web, se especializaban en servicios de intervención familiar intensiva para familias de alto patrimonio que experimentan desafíos conductuales con hijos menores. Traducción: gente rica con hijos que no podían controlar. Los testimonios eran brillantes. Las fotos de antes y después mostraban niños transformados. La tasa de éxito figuraba en un 93%. Pero cuando Luis cruzó referencias con la licencia comercial, los archivos de seguros y las certificaciones profesionales, las cosas se pusieron interesantes. La doctora Fernanda Montes no tenía cédula profesional para practicar psicología en México. Su título provenía de una fábrica de diplomas en el Caribe.
La instalación de tratamiento que Teodoro dirigía desde su hacienda nunca había sido inspeccionada por la Secretaría de Salud. Y el programa de intervención intensiva no tenía metodología publicada, ni revisión por pares, ni supervisión profesional. Era una estafa elaborada y costosa que se aprovechaba de padres ricos desesperados. Luis profundizó más. Encontró artículos de noticias de hace 8 años. Una familia en Guadalajara había acusado a los Larrañaga de secuestrar a su hija. El caso se resolvió fuera de los tribunales. Registros sellados. La familia se mudó a Tijuana. Encontró una declaración de bancarrota de hace 6 años. Una pareja en Monterrey había demandado a los Larrañaga por fraude. También resuelto. También sellado. Hace 3 años, un padre en Puebla había acusado a Teodoro de extorsión. Cargos retirados. Acuerdo pagado. El patrón era claro. Los Larrañaga convencían a los padres de que su hijo necesitaba ayuda. Separaban al niño de la familia, generalmente en su hacienda. Usaban manipulación psicológica para hacer creer al niño que sus padres no lo amaban. Luego ofrecían una solución: firmar la custodia temporalmente, o pagar sumas enormes por su programa de tratamiento, o en algunos casos, tomar decisiones comerciales que beneficiaban a los Larrañaga. Una vez que tenían lo que querían, el niño estaba curado y era devuelto. Luis se reclinó en su silla, su mente corriendo. Teodoro no solo había intentado secuestrar a Tomás. Este era su modelo de negocio y Luis había tropezado con él como una víctima. La pregunta era, ¿cuántas otras familias había por ahí? ¿Cuántos otros niños habían sido encerrados en esa habitación de invitados? Y lo más importante, ¿cuántas de esas familias querrían venganza tanto como Luis? Sacó los registros judiciales sellados. Obtener acceso no sería fácil, pero Héctor podría presentar mociones. Mientras tanto, Luis podría trabajar en otro ángulo. Abrió una nueva ventana del navegador y escribió quejas soluciones familiares Larrañaga. 17 resultados. La mayoría fueron borrados o eliminados, pero algunos permanecían en foros oscuros y sitios de quejas. Padres preguntando si alguien más tenía experiencia con el programa. Padres preocupados por el tratamiento de sus hijos. Padres que habían sacado a sus hijos antes de tiempo. Luis comenzó a enviar mensajes. Al amanecer, tenía un plan. Y Teodoro Larrañaga no tenía idea de lo que se avecinaba. La entrevista en el Ministerio Público tomó 3 horas. Luis se sentó en una habitación gris con Héctor a su lado y la oficial Montes al otro lado de la mesa. Les contó todo. La orden de custodia, la desaparición de Tomás, la habitación cerrada, la grabación. Les mostró la evaluación psicológica falsificada. ¿Por qué no reportó esto inmediatamente cuando Tomás no regresó a casa?, preguntó Montes. ¿Lo hice? Presenté un informe el lunes por la mañana. Revise su sistema. Ella lo hizo. Frunció el ceño. Este informe fue marcado como disputa doméstica. No se requiere acción. ¿Quién tomó su declaración? El oficial Ricardo Campos. El ceño de Montes se profundizó. El oficial Campos se retiró de la fuerza hace 3 meses. Eso es imposible. Hablé con él el lunes en este sector. Héctor se inclinó hacia adelante. Alguien se hizo pasar por un oficial de policía. Oh, dijo Luis en voz baja, alguien dentro del departamento ayudó a los Larrañaga a enterrar mi informe. La expresión de Montes se endureció. Investigaré esto. Mientras tanto, estamos investigando a los Larrañaga por poner en peligro a un menor y privación ilegal de la libertad. Necesitaremos que Tomás dé una declaración cuando esté listo. Tiene 9 años. Está traumatizado. Quiero que sea evaluado por un psicólogo independiente primero. Lo arreglaremos. Mientras salían, Héctor llevó a Luis a un lado. Estás pensando en algo más grande que cargos por poner en peligro a un menor, ¿verdad? Mucho más grande. Los acuerdos sellados, el patrón de comportamiento. Teodoro Larrañaga ha estado dirigiendo una empresa criminal durante más de una década. Ha extorsionado familias, secuestrado niños y corrompido a la policía. Voy a probar todo eso. Héctor silbó bajo. Eso es ambicioso, también peligroso.
Estas personas tienen dinero y conexiones. Yo también. Ahora, Luis le mostró su teléfono. 6 respuestas a sus 4 mensajes, todas de padres que habían tenido experiencias con soluciones familiares Larrañaga. Nos reuniremos mañana. La voz de Héctor era seria. ¿Qué estás planeando exactamente? Luis pensó en el rostro pálido de Tomás, su voz asustada en el teléfono, la habitación cerrada. Pensó en la expresión engreída de Teodoro y el desdén frío de Daniela. Pensó en todos los otros niños que habían sido encerrados en esa habitación. Justicia, dijo, y venganza. La reunión ocurrió en un restaurante a 60 kilómetros de la ciudad. Luis había elegido terreno neutral, algún lugar donde los Larrañaga no tuvieran ojos. Aparecieron 5 personas, 4 padres y un adolescente mayor que había pasado por el programa él mismo. El adolescente habló primero. Su nombre era Patricio Pato Bernal y tenía 17 años ahora. Me tuvieron cuando tenía 13, dijo. Mis padres pensaron que estaba consumiendo drogas. No lo hacía, pero los Larrañaga los convencieron de que necesitaba intervención. ¿Qué hicieron?, preguntó Luis. Aislamiento, sin teléfono, sin internet, sin contacto con amigos. Me pusieron en esa habitación cerrada durante 2 semanas. ¿La doctora? Montes venía todos los días y me decía que mis padres ya no confiaban en mí, que había arruinado sus vidas. Que si quería ir a casa, tenía que admitir que tenía un problema y aceptar dejar que el señor Larrañaga manejara mi tratamiento. Tratamientos siendo lo que ellos quisieran. Mi papá era dueño de una startup tecnológica. Los Larrañaga lo convencieron de hacer al señor Larrañaga consultor por una tarifa enorme. Una vez que mi papá pagó, repentinamente me curé y me enviaron a casa. Uno de los padres, Carlos Rivera, habló después. Se llevaron a mi hija por 3 meses. Nos dijeron que necesitaba tratamiento residencial para un trastorno alimenticio que no tenía. Nos costó 4 millones de pesos y nuestro negocio familiar. Tuvimos que vender nuestra compañía a un comprador que los Larrañaga recomendaron con una pérdida significativa. Resulta que el comprador era el sobrino de Teodoro. Las historias continuaron. Extorsión, manipulación, niños utilizados como palanca para forzar acuerdos comerciales, extraer dinero o saldar cuentas personales. Los Larrañaga operaban como el crimen organizado, pero con la fachada de ayudar a familias con problemas. ¿Por qué nadie procesó?, preguntó Luis. Lo hicieron, dijo Carmen Delgado, una madre cuyo hijo había estado en el programa hace 5 años. 3 familias presentaron cargos. Todos se resolvieron con acuerdos de confidencialidad. Los Larrañaga pagaron bien para hacer desaparecer los problemas, y tenían abogados que hacían que defenderse fuera costoso y agotador. ¿Qué pasó con las familias que lucharon? La expresión de Carmen se oscureció. Un padre perdió su licencia comercial por una violación regulatoria que apareció de la nada. Las declaraciones de impuestos de otra familia fueron auditadas por el SAT 3 años seguidos. A una madre que conocí le llamaron al DIF anónimamente. Casi pierde la custodia de sus otros hijos. Teodoro tiene conexiones, agregó Patricio. Jueces, abogados, dueños de negocios, incluso policías. Cualquiera que se cruzara pagaba por ello. Luis absorbió esto. El alcance era más grande de lo que había imaginado. Teodoro Larrañaga no era solo un estafador. Era un depredador con una red diseñada para protegerlo. Entonces, ¿por qué vinieron todos hoy?, preguntó Luis. Porque eres la primera persona que podría vencerlo realmente, dijo Carlos. Recuperaste a tu hijo. La policía está investigando. No estás retrocediendo, y queremos ayudar. Carmen agregó, queremos verlos destruidos. Luis miró a cada uno de ellos. Si hacemos esto, se pondrá feo. Los Larrañaga vendrán por nosotros. Usarán cada conexión que tengan. Necesitamos evidencia que no puedan enterrar, influencia que no puedan comprar y una estrategia que no puedan ver venir. ¿Qué necesitas?, preguntó Patricio. Todo. Documentos, grabaciones, testimonios. Cada familia que han tocado, cada trato comercial que han forzado, cada ley que han roto. Construiremos un caso tan hermético que ninguna cantidad de dinero pueda hacerlo desaparecer. Héctor,
que había estado observando en silencio, habló. Puedo ayudar con el lado legal. Presentar quejas ante la Dirección General de Profesiones, comités de ética, incluso la FGR si encontramos evidencia de fraude electrónico o delincuencia organizada. Y yo puedo involucrar a los medios, dijo Carmen. Mi hermano trabaja para una cadena nacional de noticias. Si tenemos la evidencia, publicará la historia. Luis sintió que algo cambiaba en la habitación. Una determinación colectiva, un hambre compartida de justicia. Estas personas habían sido heridas, humilladas y silenciadas. Ahora tenían la oportunidad de defenderse. Entonces derribémoslos, dijo Luis. La sesión de planificación duró 4 horas. Dividieron las tareas. Héctor citaría los registros judiciales sellados y presentaría quejas ante las agencias estatales. Carmen prepararía un paquete para los medios. Carlos contactaría a otras víctimas a través de foros en línea. Patricio documentaría su propia experiencia en detalle, creando un rastro de papel que los Larrañaga no pudieran negar. Luis haría lo que mejor sabía hacer, construir una estructura que derribaría su imperio. El primer golpe llegó 3 días después. Héctor presentó una queja formal ante la Dirección General de Profesiones detallando las credenciales fraudulentas de la doctora Fernanda Montes y la práctica sin licencia de la psicología. Adjuntó declaraciones de Patricio y otros 2 expacientes describiendo sus métodos. Simultáneamente, presentó una queja ante la COFEPRIS y la Secretaría de Salud con respecto a la instalación de tratamiento sin licencia que operaba en la Hacienda Larrañaga. Ambas quejas desencadenaron investigaciones. Los inspectores federales se presentaron en la Hacienda 2 días después exigiendo acceso al ala oeste y a todos los registros de pacientes. Teodoro llamó a Luis esa noche, su voz tensa de furia. Esto es acoso. Estás usando acusaciones falsas para atacar mi negocio. En realidad, dijo Luis con calma, estoy usando acusaciones verdaderas para exponer tu empresa criminal. Pero por favor sigue llamándome. Estoy grabando todo. La línea se cortó. El segundo golpe vino de una fuente inesperada. La oficial Montes del Departamento de Policía contactó a Luis con noticias. La investigación interna sobre el oficial Ricardo Campos, el policía retirado que había enterrado el reporte de persona desaparecida de Luis, reveló que había estado en la nómina de Larrañaga como consultor de seguridad. Había estado haciéndose pasar por un oficial activo para interferir a favor de la operación de Teodoro. Campos fue arrestado. Bajo interrogatorio, entregó a otros 2 oficiales y a un secretario del juzgado familiar que habían estado recibiendo pagos de los Larrañaga. La investigación de corrupción se expandió rápido. Están dando patadas de ahogado, informó Héctor. Teodoro ha contratado a 3 bufetes de abogados diferentes en la última semana. Daniela está tratando de liquidar activos. Saben que las paredes se están cerrando. Bien, dijo Luis. Pero quiero que lo sientan antes de que termine. El tercer golpe fue personal. Luis había estado monitoreando a Beatriz a través de amigos mutuos. Ella se había mudado de regreso a la hacienda de sus padres después de la entrevista policial, pero había estado callada. Sin publicaciones en redes sociales, sin apariciones públicas. Se estaba escondiendo. Entonces ella llamó. Luis. Su voz era pequeña, rota. ¿Podemos hablar? Se encontraron en una cafetería cerca de la escuela de Tomás. Beatriz se veía terrible. Ojeras bajo sus ojos, su cabello recogido en una cola de caballo desordenada, su apariencia pulida habitual desaparecida. No lo sabía, dijo inmediatamente. Sobre la habitación cerrada, sobre lo que estaban planeando. Mi padre me dijo que Tomás se quedaría para una visita extendida. Que tú habías accedido. ¿Y le creíste? Quería creerle. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Quería creer que mis padres no eran capaces de... Se detuvo. Vi el informe policial, la grabación que hiciste. Luis, lo siento tanto. Lo siento no arregla lo que permitiste. Lo sé. Se secó los ojos. He estado viendo a una terapeuta real. Alguien que no está en la nómina de mi padre. Ella me está ayudando a entender cómo me manipularon, cómo me han estado controlando toda mi vida. Luis esperó.
Quiero ayudarte a destruirlos, dijo Beatriz. Testificaré. Te daré acceso a sus archivos. Lo que necesites. ¿Por qué ahora? Porque soy su hija y he pasado 32 años tratando de ganar su aprobación. Pero encerraron a mi hijo en una habitación y le mintieron sobre su padre. Lo usaron como un peón. Su voz se endureció. Eligieron el poder sobre su propio nieto. He terminado de protegerlos. Luis la estudió cuidadosamente. Parte de él quería creerle. Parte de él recordaba todas las veces que ella se había puesto del lado de sus padres sobre él. Si hablas en serio, dijo, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Usa un micrófono. Beatriz se reunió con su padre 3 días después usando un dispositivo de grabación proporcionado por la oficial Montes. La conversación tuvo lugar en el estudio de Teodoro, la misma habitación donde había planeado el secuestro de Tomás. Luis escuchó la grabación con Héctor y Montes presentes. Los investigadores están haciendo demasiadas preguntas, dijo Beatriz en la cinta. Papá, ¿qué pasa si encuentran algo? No lo harán. La voz de Teodoro era confiada, despectiva. Hemos estado haciendo esto por 12 años. Todo está protegido. Los contratos de confidencialidad, los acuerdos sellados, las cuentas en el extranjero. Incluso si investigan a Montes, ella es una contratista. Nada ata sus acciones a mí directamente. ¿Qué pasa con Luis? ¿Qué pasa con él? Él es un nadie. Sin conexiones, sin dinero, sin influencias. Tuvo suerte con Tomás, pero esta investigación se esfumará. Siempre lo hace. Suenas muy seguro. Estoy seguro. Pagué a demasiada gente demasiado dinero para preocuparme por un ex yerno enojado. Además, tenemos ventaja. ¿Qué ventaja? Una pausa. Si Luis empuja esto, te destruiremos a ti en el proceso. Diremos que fuiste cómplice. Que ayudaste con la intervención de Tomás. Tu reputación, tu estatus social. Desaparecidos. Piensa que él se arriesgará a eso. La voz de Beatriz tembló. ¿Me tirarías a los leones si fuera necesario? Sin dudarlo. Eres una adulta, Beatriz. Tomaste decisiones. Si esas decisiones se vuelven inconvenientes, bueno, ese no es mi problema. La grabación terminó. Beatriz había dejado la hacienda inmediatamente después y condujo directo al Ministerio Público. Luis sintió una punzada inesperada de simpatía por ella. Había sido criada por monstruos, enseñada a valorar su aprobación por encima de todo. Liberarse le había costado todo lo que conocía. Esto es bueno, dijo Héctor. Lo tenemos admitiendo las cuentas en el extranjero, los acuerdos confidenciales, el patrón de comportamiento. Combinado con la otra evidencia, esto podría respaldar un caso de delincuencia organizada. Montes asintió. Estoy enviando esto a la fiscalía. Esto va mucho más allá de poner en peligro a un menor ahora. Luis miró a Beatriz, quien estaba sentada pálida y temblando en la esquina. ¿Estás bien? No, dijo honestamente, pero lo estaré. La historia en los medios estalló un jueves por la mañana. El hermano de Carmen, un productor de una cadena nacional de noticias, publicó una exposición titulada El negocio familiar, como una pareja adinerada construyó un imperio sobre la extorsión. Presentaba entrevistas con Patricio, Carlos y otras 3 familias. Incluía documentos que mostraban las credenciales falsas, la instalación sin licencia, los acuerdos sellados, e incluía la grabación de Teodoro admitiendo todo a Beatriz. Para el mediodía, la historia se había vuelto viral. Para la noche, la FGR había anunciado una investigación sobre fraude y delincuencia organizada. Para la medianoche, Teodoro y Daniela Larrañaga estaban bajo custodia. Luis vio la cobertura de noticias con Tomás a su lado en el sofá. ¿El abuelo va a ir a la cárcel?, preguntó Tomás en voz baja. Sí. Qué bueno. Tomás se apoyó contra su padre. Fue malo contigo y me mintió. ¿Lo hizo? ¿Todavía estás enojado con él? Luis pensó en la pregunta. ¿Estaba enojado? Sí. Pero más que eso, estaba satisfecho. El plan había funcionado.
Los Larrañaga estaban expuestos. La justicia estaba sucediendo. Ya no estoy enojado, dijo Luis. Solo estoy contento de que estés en casa. Tomás sonrió, la primera sonrisa real que Luis había visto en semanas. Yo también. El timbre sonó. Luis abrió para encontrar a Beatriz parada allí luciendo nerviosa. Hola, dijo. Sé que no tengo visita hoy, pero traje las galletas favoritas de Tomás. Las de esa panadería que le gusta. Pensé que tal vez. Se apagó. ¿Pensaste que tal vez podrías ver a tu hijo? Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Luis se hizo a un lado. Pásale. Tomás levantó la vista cuando su madre entró. Había cansancio en su expresión, pero también esperanza. Mamá. Hola, mi amor. Beatriz se arrodilló. Siento tanto todo. Debí haberte protegido. Debí haber creído a tu papá. Cometí errores terribles. Y pasaré mucho tiempo compensándote por ellos. Tomás miró a Luis, quien asintió. Luego Tomás caminó y abrazó a su madre. Luis los dejó en la sala de estar y fue a la cocina. Héctor había enviado un mensaje de texto: la fiscalía está presentando 47 cargos, incluyendo secuestro, extorsión, fraude y delincuencia organizada. Teodoro está mirando a más de 20 años. El abogado de Daniela está tratando de hacer un trato. Luis respondió: sin tratos. Ambos caen. Héctor respondió: hecho. El juicio tomó 6 meses en prepararse. La fiscalía construyó un caso hermético con testimonios de 19 familias, documentos de las cuentas en el extranjero de los Larrañaga y grabaciones de Teodoro coordinando su operación. ¿La doctora? Fernanda Montes se convirtió en testigo protegido a cambio de una sentencia reducida, proporcionando relatos detallados de las tácticas de manipulación que había usado. La defensa intentó todo, argumentando que las familias habían dado su consentimiento para el tratamiento, que Luis era un ex yerno descontento buscando venganza, que la evidencia era circunstancial. Nada de eso funcionó. El jurado deliberó durante 8 horas. Culpables de todos los cargos. Teodoro Larrañaga fue sentenciado a 23 años en una prisión federal. Daniela recibió 18 años. Sus activos fueron incautados para compensar a las víctimas. La hacienda donde habían operado su empresa criminal fue vendida en subasta. Patricio Bernal compró la propiedad y la convirtió en un centro legítimo de consejería familiar, atendido por profesionales con licencia y supervisado por un consejo independiente. Algo bueno debería salir de todo esto, le dijo a Luis. Beatriz completó su terapia y lentamente reconstruyó su relación con Tomás. Consiguió un trabajo como coordinadora de eventos para un hospital infantil. Lejos del mundo de sus padres, cerca de las causas que realmente le importaban. Ella y Luis nunca se reconciliarían como pareja, pero se convirtieron en padres funcionales. La oficial Montes recibió un reconocimiento por su trabajo de investigación y fue ascendida a detective. Ella arrestó personalmente a los oficiales corruptos que habían ayudado a los Larrañaga. Carlos Rivera recuperó su negocio. Luis lo ayudó a encontrar inversores para comprar la participación del sobrino de Larrañaga. Carmen Delgado comenzó un grupo de apoyo para familias afectadas por la operación de los Larrañaga. ¿Y Luis? Luis volvió a ser ingeniero estructural, un padre, y alguien que entendía que a veces la mejor venganza no es explosiva. Es metódica. Identificas los puntos débiles. Aplicas presión. Ves la estructura colapsar exactamente como lo planeaste. Un año después del rescate de Tomás, Luis recibió una carta de Teodoro. Estaba escrita a mano, breve. Destruiste todo lo que construí. Espero que estés satisfecho. Luis la leyó una vez, luego la quemó en la chimenea. Tomás, ahora de 10 años, levantó la vista de su tarea. ¿Qué era eso? Nada importante, dijo Luis. Solo alguien que finalmente aprendió que no era intocable. ¿Pidió perdón? No. La gente como él nunca lo hace. Tomás pensó en esto. Qué bueno que lo detuviste entonces. Sí, dijo Luis, despeinando el cabello de su hijo. Qué bueno.
Esa noche, después de que Tomás se durmió, Luis se paró en su oficina mirando la foto en su escritorio. Él y Tomás en la playa, ambos sonriendo a la cámara. Había sido tomada hace un mes durante sus primeras vacaciones reales en años. Su teléfono vibró. Héctor acaba de escuchar de la fiscalía. Están usando el caso Larrañaga como modelo para investigar otros programas de intervención familiar sin licencia. Empezaste algo grande. Luis sonrió. No se había propuesto cambiar el sistema. Solo quería recuperar a su hijo. Pero a veces, cuando luchas lo suficiente por lo que es correcto, terminas haciendo más de lo que imaginaste. Escribió de vuelta. Bien. Cada niño merece algo mejor que lo que pasó Tomás. Héctor invita a los tragos este fin de semana. Celebrar que la apelación fue denegada. Luis, ¿tú pagando? ¿Héctor siempre? Luis dejó su teléfono y caminó a la habitación de Tomás. Su hijo estaba extendido sobre la cama, con los brazos abiertos, completamente en paz. Sin puertas cerradas, sin mentiras, sin miedo, solo hogar. Luis le puso la manta encima, besó su frente y susurró, «Dulces sueños, mijo. Estás a salvo ahora». Y por primera vez en mucho tiempo, eso era completamente cierto. Los Larrañaga habían pensado que eran intocables. Pensaron que su dinero, sus conexiones, su planificación cuidadosa los hacían invencibles. Pensaron que podían llevarse al hijo de Luis de la Torre y no enfrentar consecuencias. Se habían equivocado. Luis le había prometido a Teodoro que se arrepentiría a partir del día siguiente. Y lo había hecho cada día durante 6 meses. Mientras su imperio se desmoronaba, su reputación se hacía añicos y su libertad se escapaba. Esa era la cosa sobre la venganza. Cuando la hacías bien, no tenía que ser rápida. Solo tenía que ser segura. Luis apagó la luz de Tomás y cerró la puerta suavemente detrás de él. Mañana, llevaría a Tomás a la escuela. Desayunarían en su restaurante favorito. Se reirían de algo tonto. Serían un padre y un hijo normales haciendo cosas normales. Y Teodoro Larrañaga estaría en una celda finalmente pagando por cada niño que había lastimado, cada familia que había extorsionado, cada vida que había dañado en su arrogante búsqueda de poder. Justicia servida. Venganza ganada. Juego terminado. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla, y los veré.